Nunca tuve miedo de llamar a una puerta, ni de caminar solo por calles oscuras, llevando cartas para otros. Hasta aquella noche en que me vi a mí mismo, viejo, empapado y temblando, frente a la casa torcida del bosque, con la certeza absurda de que alguien me estaba esperando allí dentro, aunque todos juraran que esa casa llevaba años abandonada. Yo fui cartero casi toda mi vida. Caminé con mi bolsa al hombro por tantos pueblos, tantas calles, que podría dibujarlas con los ojos cerrados. Pero ese bosque no estaba en ninguna de mis rutas, y sin embargo, aquella tarde gris de otoño, mis pasos me llevaron hasta él, como si siguiera una dirección escrita en un sobre que nunca llegué a ver. Todavía puedo oler la humedad de la tierra, la mezcla de hojas podridas y lluvia reciente, ese aroma pesado que se pega a la ropa y a los recuerdos. Todavía puedo escuchar cómo las ramas chocaban entre sí con el viento, como si el bosque entero murmurara mi nombre a espaldas mías. Y si alguna vez sentiste miedo de quedarte solo con tus propios recuerdos, quédate conmigo hasta el final. Y luego cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar, porque lo que viví esa noche no se lo conté a nadie durante muchos años. Recuerdo que el cielo estaba del color del plomo, sin una sola franja de azul, y que la lluvia caía fina, persistente, de esa que no hace ruido fuerte, pero que te cala los huesos sin que te des cuenta. Llevaba mi viejo impermeable marrón, el mismo que usé durante décadas, repartiendo cartas bajo tormentas y nevadas, y que ya no era impermeable para nada, sino un trapo pesado que olía a tabaco viejo y papel húmedo. En el bolsillo interior llevaba algo que no formaba parte de ninguna ruta oficial, una fotografía doblada en 4, tan gastada que las esquinas ya casi se habían borrado. No voy a decirte todavía qué había en esa foto, pero sí puedo decirte que fue ella la que me empujó al bosque esa tarde, ella y un remordimiento que llevaba más de 40 años dando vueltas dentro de mi pecho. No era la primera vez que veía aquella casa. Cuando era joven, mucho antes de entrar a trabajar en correos, mis amigos y yo íbamos a veces al borde del bosque a jugar, y desde la loma se alcanzaba a ver el tejado inclinado y las ventanas torcidas de esa casa, como si hubiera sido construida por alguien que no conocía la palabra nivel. Los mayores la llamaban la casa chueca del bosque, y nos decían que no nos acercáramos, que era peligrosa. Unos hablaban de incendios, otros de una familia que desapareció sin dejar rastro, otros de cosas que se oían por las noches. En los pueblos las historias se mezclan con los miedos y con los silencios, y uno nunca sabe qué parte es verdad y qué parte inventó la soledad. Yo crecí escuchando esos cuentos, pero luego la vida me llevó por otros caminos. Cartas, rutas, buzones, despedidas. Dejé de pensar en esa casa, hasta que, muchos años después, algo la trajo de vuelta a mi mente con una claridad dolorosa. Mis pies hundían las botas en el barro blando del sendero mientras avanzaba entre los troncos altos y oscuros. Cada tanto, una rama baja me rozaba el rostro y me dejaba unas gotas frías resbalando por la frente. El bosque estaba casi en silencio, excepto por el susurro constante de la lluvia y algún crujido de rama que me hacía detenerme, contener la respiración, buscar con la vista entre los árboles. Me dije que era un zorro, un conejo, cualquier cosa, pero había algo más, una sensación en la nuca, como cuando sientes que alguien te observa desde una ventana mientras pasas con la bolsa cargada de cartas, aunque no veas a nadie. Esa sensación que aprendí a reconocer en tantos años de reparto y que casi nunca se equivocaba. Esa tarde no llevaba uniforme. Oficialmente, yo ya estaba jubilado. Había entregado mi última carta hacía apenas 3 meses, en la puerta de una señora que me miró con ojos vidriosos y dijo: «¿Y ahora, quién me va a traer las noticias?». Me reí,
como hacen los viejos cuando quieren esquivar una emoción, y le contesté que ahora las noticias venían por el teléfono, por esas pantallas que todos miran más que a las personas, pero dentro de mí sentí un vacío que no supe nombrar. Pasé 40 años siendo el cartero, y de pronto nadie esperaba mi paso, nadie levantaba la vista al escuchar el sonido de mis pasos en el empedrado. Tal vez por eso terminé siguiendo aquel sendero entre los árboles, buscando una dirección que no estaba escrita en ninguna parte, salvo en lo más profundo de mi memoria. Cuando por fin vi la casa, me detuve en seco. Estaba igual de torcida que en mis recuerdos de niño, tal vez más. El tejado se inclinaba hacia un costado, como si el edificio entero estuviera cansado y a punto de dejarse caer. Las vigas de madera estaban ennegrecidas por el tiempo y la humedad, y algunas tablas de la fachada se habían hinchado y retorcido, formando curvas imposibles. Las ventanas, sin embargo, estaban intactas. Eso fue lo primero que me resultó extraño. Ningún cristal roto, ninguna tabla clavada para cerrarlas, como suelen hacer con las casas abandonadas. Solo cristales empañados por dentro, como si hubiera calor, o al menos aliento humano, detrás de ellos. Y entonces la vi, una luz amarillenta, titilante, en la ventana del lado derecho. Una luz débil, como la de una vela o una bombilla vieja a punto de fundirse. Juro que mi primer impulso fue dar media vuelta y regresar por donde había venido. Ninguna curiosidad del mundo justifica entrar en una casa que creías abandonada toda tu vida y que de pronto te muestra una luz encendida una tarde de lluvia. Pero en lugar de dar un paso atrás, di uno hacia adelante, y otro, y otro. Sentía el corazón golpeándome en el pecho como si quisiera escapar antes que yo. Nunca tuve miedo de llamar a una puerta. Llamé a puertas felices y a puertas donde me recibieron con insultos porque traía facturas en lugar de buenas noticias. Vi lágrimas de alegría y lágrimas de raiva. A veces, al extender la mano con un sobre, sentía que entregaba un pedazo de destino. Pero esa puerta de madera húmeda, ligeramente torcida, con la pintura descascarada, me dio más miedo que todas las demás puertas de mi vida juntas. Tal vez porque, por primera vez, no traía una carta para otro. Venía buscando la mía. Me acerqué despacio al porche que crujió bajo mi peso. El olor a madera mojada era fuerte, mezclado con algo más, algo dulce, antiguo, como el de un armario que no se abre desde hace décadas y guarda dentro ropa de alguien que ya no está. Podía escuchar el goteo constante de la lluvia escurriendo por el tejado y cayendo en un balde metálico en algún lugar que no veía, ese plink, plink, regular que a veces hipnotiza. Me detuve frente a la puerta y pasé la mano por la superficie hinchada. Estaba fría, casi pegajosa. «Esto es una locura, Eduardo», me dije en voz baja. Hablar solo es un hábito que uno adquiere con la edad y con demasiadas horas caminando, acompañado solo por los propios pensamientos. Das media vuelta, vuelves al pueblo, te sientas en el bar de Manolo, pides un café y te olvidas de todo esto. Lo pensé, lo imaginé con claridad. Podía casi saborear el café caliente, escuchar las fichas de dominó golpeando la mesa. Podía verme a mí mismo haciendo un comentario cualquiera sobre el tiempo, como si nada. Pero entonces miré de reojo hacia la ventana iluminada. La cortina, una tela fina de color indefinido, se movió levemente, como si una mano invisible la hubiera rozado desde dentro. Y juraría, aunque todavía hoy no sé si fue verdad o una jugarreta de mi imaginación cansada, que vi una sombra. Una silueta alta y delgada, quieta, recortada contra la luz amarilla. No duró más de un segundo. Parpadeé y ya no estaba. Pero fue suficiente para que supiera que no estaba solo. Tragué saliva, respiré hondo y en lugar de llamar, empujé la puerta. Para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave.
se abrió con un gemido largo, un quejido de bisagras oxidadas que resonó en todo el interior como si despertara ecos dormidos. El aire que salió de la casa era más cálido que el del exterior y traía consigo un olor mezclado de polvo, papel viejo y algo que me resultó casi familiar, aunque no supe reconocerlo al principio. Di un primer paso adentro y el suelo de madera protestó bajo mis botas. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por una lámpara de mesa en una esquina del salón. La lámpara tenía una pantalla amarilla, manchada, que dejaba escapar una luz tenue pero suficiente para dibujar formas. Una mesa redonda en el centro, 2 sillas, una estantería llena de libros torcidos, un perchero con un abrigo oscuro colgando, una alfombra raída en el suelo, todo cubierto por una ligera capa de polvo, sí, pero no tanto como en una casa abandonada por completo. Era el polvo de una casa habitada por alguien que no espera visitas, o de alguien que se fue hace poco y piensa volver. Cerré la puerta detrás de mí, sin saber por qué. Tal vez porque después de tantos años, cerrando puertas con cuidado para que las cartas no se mojaran con la lluvia, mi cuerpo lo hizo solo. El sonido del portazo suave pareció encerrar el mundo afuera. Ahora solo estaban la casa, mis recuerdos, y esa sensación opresiva de que había llegado demasiado tarde a algo que empezó mucho antes de que yo naciera. «Buenas tardes», dije, con esa costumbre de anunciarme aunque supiera que nadie respondería. La voz me salió ronca, más vieja de lo que esperaba. Nadie contestó. Solo escuché el goteo en algún lugar del techo y más lejos, el rumor del viento golpeando las ramas contra las paredes. Avancé hacia la mesa del centro. Sobre ella había una taza de loza blanca con una raya azul en el borde. Estaba vacía, pero tenía una mancha circular de café seco en el fondo, como si alguien la hubiera dejado allí hace apenas unas horas. Toqué la taza con los dedos. Estaba fría, pero no tanto como si llevara días abandonada. Al lado de la taza, sobre un hule desgastado, vi algo que hizo que se me helara la sangre. Era un montón de sobres apilados, sujetos con una liga marrón, sobres amarillentos, con sellos antiguos, algunos con las esquinas dobladas. Reconocí el tipo de papel al instante. Mis manos han tocado tantos miles de sobres que podría decirte la época de un sello solo con rozarlo. Pero lo que realmente me dejó clavado al suelo fue la caligrafía. En el sobre de arriba, con tinta azul ya algo desvanecida, estaba escrito un nombre y una dirección. No voy a repetírtelos ahora, todavía no. Lo único que puedo decirte es que esa letra era mía. Mi letra. Esa forma de hacer las E ligeramente inclinadas, esa manía de pegar demasiado la calle al número de la casa. Letras que yo mismo había escrito hacía décadas, en una época en la que todavía me temblaba la mano al rellenar formularios, temeroso de equivocarme, pero yo no recordaba haber escrito esos sobres. Sentí un cosquilleo frío subir desde la nuca hasta la coronilla. Me acerqué un poco más, con el corazón en la garganta, y tomé el primer sobre del montón. Los dedos me sudaban, y la liga de goma se tensó hasta romperse con un chasquido seco. El sobre estaba cerrado, sin abrir. En el remitente, en la esquina superior izquierda, no había nombre. Eso también era extraño. Yo siempre insistía en que la gente pusiera remitente, por si acaso había que devolver la carta. Era casi una obsesión profesional. Y sin embargo, allí estaba mi letra, mi trazo, en un sobre anónimo que yo no recordaba haber llevado nunca a ningún buzón. «Esto no tiene sentido», murmuré, más para mí mismo que para cualquier otro. Pero apenas pronuncié esas palabras, escuché algo que me hizo apretar el sobre con tanta fuerza que estuve a punto de arrugarlo. Era un sonido leve, pero inconfundible para alguien que ha pasado media vida entrando y saliendo de casas viejas. Un paso, una tabla del piso quejándose bajo el peso de alguien en el piso de arriba.
Me quedé completamente inmóvil. Hasta dejé de respirar por unos segundos. Podía sentir mis latidos en los oídos, tapando casi todos los demás sonidos. Pero allí estaba de nuevo, otro crujido, unos pasos lentos, arrastrados justo encima de mi cabeza. No eran imaginaciones, no era el viento. Había alguien más en la casa. Tragué saliva y levanté la vista hacia el techo ennegrecido. Una línea de humedad cruzaba de un lado a otro como una cicatriz. Imaginé el mapa de la planta superior, un pasillo, un par de habitaciones, tal vez un baño. Me vinieron a la mente imágenes absurdas. Un ladrón escondido, un vagabundo, un niño. Pensé incluso en cosas que no me gusta nombrar, cosas que uno solo se permite creer cuando es niño, pero que a mi edad ya no caben en la cabeza sin romperla por dentro. ¿Hay alguien ahí arriba?, pregunté, alzando la voz un poco más. El eco de mis palabras rebotó contra las paredes y murió rápido. No hubo respuesta, pero los pasos se detuvieron. Y en ese silencio repentino, cargado, tuve la impresión de que quien fuera que estuviera allí arriba contenía la respiración igual que yo. Tal vez en ese momento fue cuando debí irme, abrir la puerta, salir despacio, caminar de vuelta al pueblo, fingir que nada de esto había pasado. Podría haber hecho eso. Nadie habría sabido que yo estuve allí. Nadie me habría hecho preguntas. Habría seguido siendo el viejo cartero jubilado que se sienta en la plaza a ver pasar el tiempo. Pero entonces miré de nuevo el sobre que tenía entre las manos, con mi letra mirándome como un espejo del pasado, y supe que esa casa no me iba a dejar marcharme tan fácil, porque esa no era una casa cualquiera. Era una casa que guardaba mis propios errores, mis propios silencios, y aunque todavía no sabía cómo, estaba segura de algo. Aquella noche, esa casa torcida del bosque me había llamado por mi nombre, y lo que escuché a continuación, viniendo desde lo alto de la escalera, cambió para siempre la forma en que veía mi trabajo, mi pasado y a mí mismo. Pero eso, todavía no estás preparado para escucharlo. Lo siguiente que escuché fue mi propio nombre, pronunciado con una voz que no debería existir en aquella casa. Eduardo. No fue un grito, tampoco un susurro. Sonó como cuando alguien te llama desde otra habitación, con una naturalidad que da por sentado que perteneces a ese lugar. Pero yo no pertenecía a esa casa. No había estado nunca dentro de ella, o al menos eso era lo que siempre había querido creer. El sonido vino desde lo alto de la escalera, filtrándose entre las sombras del primer piso. Sentí cómo se me aflojaban las piernas, como si de pronto fueran de trapo, y tuve que apoyarme en el respaldo de una de las sillas para no caer. He escuchado mi nombre miles de veces, en miles de tonos distintos. Dicha por gente agradecida al recibir una carta esperada, por gente furiosa cuando traía una mala noticia, por niños que me perseguían pidiéndome caramelos. Pero esa voz tenía algo que reconocí al instante y que al mismo tiempo no podía ubicar. Era una mezcla extraña entre lo conocido y lo imposible, como oler un perfume de la infancia en una calle donde nunca habías estado. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. No lo conseguí. Me salió rota, envejecida, temblorosa. Silencio, el tipo de silencio que pesa, el que te obliga a escuchar el eco de tus propios miedos. Me di cuenta de que todavía apretaba el sobre con mi letra entre los dedos. Lo solté con cuidado sobre la mesa, como si pudiera explotar en cualquier momento, y di un paso hacia la escalera. La escalera estaba al fondo del salón, medio oculta por una pared que se curvaba de forma antinatural, como si la casa hubiera intentado enderezarse en algún momento y se hubiera quedado a medio camino. Los peldaños eran de madera oscura, gastada por el uso antiguo, cubiertos ahora por una fina capa de polvo.
Cada escalón parecía esperarme, paciente, como una fila de viejos conocidos a los que no quería volver a mirar a la cara. Mientras caminaba hacia allí, mis botas resonaban en el suelo con un ritmo que me pareció demasiado alto para el silencio de la casa. Podía oír mi propia respiración, rápida, irregular, y por debajo de todo eso un sonido más suave, apenas un murmullo, como si alguien respirara también del otro lado del techo, siguiendo el compás de mis pasos. He pasado toda mi vida subiendo y bajando escaleras ajenas, pisos sin ascensor, donde las viejas me esperaban con la bata puesta, escaleras estrechas que olían a sopa, a tabaco, a niños, a soledad. Nunca pensé que una escalera pudiera dar tanto miedo. No era miedo al derrumbe, ni a caerme, era otra cosa. El miedo de quien sabe muy dentro que al llegar arriba va a encontrarse con algo que lleva esquivando demasiados años. Puse un pie en el primer escalón. Crujió bajo mi peso. Por un segundo tuve la sensación absurda de que la casa entera contenía la respiración conmigo. Di el segundo paso, el tercero. A la mitad de la escalera, la lámpara del salón quedó por debajo de mi línea de visión y la penumbra se hizo más densa. Arriba, un corredor estrecho se abría hacia la izquierda y la derecha, con la luz de una sola bombilla desnuda colgando del techo, balanceándose apenas, como si alguien la hubiera rozado hacía unos instantes. «¡Eduardo!», volvió a decir la voz. Esta vez sonó más clara, como si estuviera justo al final del pasillo. Tragué saliva y seguí subiendo. Nunca he sido un hombre valiente, de esos que se lanzan a lo desconocido sin pensarlo. Lo que sí aprendí en tantos años de cartero es que hay cosas que simplemente hay que hacer, aunque duelan, aunque den miedo, como entregar una carta certificada que sabes que trae malas noticias, como mirar a los ojos a una madre a la que le acabas de poner en las manos la notificación de que su hijo no va a volver del servicio militar. Uno no elige si quiere o no quiere. Solo hace lo que tiene que hacer. Y en ese momento, lo que tenía que hacer era llegar al final de esa escalera. Cuando puse el pie en el último peldaño, un olor distinto me golpeó. Hasta entonces, todo había sido humedad, polvo, madera vieja. Pero allí, en el piso de arriba, flotaba un aroma que conocía demasiado bien. El olor a tabaco negro recién apagado y a café fuerte. Ese era el olor de muchas de las cocinas donde repartí cartas en mi juventud. Pero sobre todo, era el olor de la casa de mi padre, de nuestra cocina, allá en el pueblo, cuando yo todavía era un muchacho y él se sentaba a la mesa después de trabajar en la cantera con su taza de café y su cigarrillo entre los dedos. Sentí un pinchazo en el pecho. Un recuerdo que no había pedido llegar, y tuve que apoyarme en la pared. El pasillo era estrecho, con el techo ligeramente inclinado hacia un lado, como si la casa se hubiera encogido con los años. Había 3 puertas, una a la izquierda entreabierta, otra al fondo cerrada, y una tercera a la derecha, de donde venía una franja de luz amarillenta que se filtraba por debajo, esa luz cálida y antigua que solo dan las bombillas de antes, las que tardan en encenderse y parpadean al final de su vida. Si alguna vez estuvieras en mi lugar, ¿abrirías esa puerta o saldrías corriendo de la casa? Te lo pregunto a ti, que escuchas mi voz ahora. Piénsalo, escríbelo en los comentarios, si quieres. Porque te juro que en ese momento cualquier salida me parecía buena, menos la que tenía delante de la nariz. La voz había dejado de llamarme, pero la sensación de presencia era más fuerte que nunca, como cuando sabes que hay alguien detrás de una puerta, aunque no haga ruido, aunque no se mueva. Mi mano avanzó hacia el picaporte casi sin que yo se lo ordenara. Era de metal frío, con forma redondeada, y estaba sorprendentemente limpio, sin la película de polvo que cubría casi todo lo demás.
Alguien lo había usado muchas veces, alguien que vivía o había vivido allí. Antes de girarlo, cerré los ojos un instante, y sin querer me vino a la mente otro picaporte, otra puerta, otro corredor. No era esta casa torcida, sino el edificio gris de la calle Mayor, donde vivía doña Elena, hace más de 40 años. Ella fue una de las primeras personas a las que entregué una carta importante cuando empecé en correos. Recuerdo su cara, delgada, con los ojos hundidos pero vivos, el pelo recogido en un moño apretado. Vivía sola. Su hijo se había ido a Alemania buscando trabajo y llevaba meses sin escribir. Aquella mañana llegó por fin una carta con sello extranjero y su nombre. Yo subí las escaleras de dos en dos, emocionado, como si la alegría fuera mía. Llamé a la puerta. Oí sus pasos ligeros al otro lado, y cuando abrió y vio el sobre en mi mano, los ojos se le llenaron de lágrimas antes de siquiera tocarlo. Eso fue un martes. El viernes siguiente llegó otra carta. Mismo remitente, mismo nombre. Pero esa segunda carta nunca llegó a las manos de doña Elena. Y aquí es donde empieza una de esas historias que uno entierra muy hondo para no tener que mirarla demasiado seguido. No voy a contarte aún qué pasó con aquella carta. Solo te digo que, desde entonces, cada vez que ponía la mano en un picaporte para llamar a una puerta, sentía una punzada de miedo. No por mí, sino por lo que llevaba en la bolsa, por el poder que tiene un simple sobre de papel de cambiarle la vida a alguien, de romperla a veces. Abrí los ojos y giré el picaporte. La puerta se abrió con un leve clic, sin resistencia. Empujé despacio, y la habitación se reveló ante mí. Era un dormitorio, o al menos lo había sido en otro tiempo. Una cama de hierro con el colchón hundido en el centro, cubierto por una colcha de flores descoloridas. Una mesita de noche con una lámpara igual a la del salón, pero sin encender. Un armario de madera con una puerta entreabierta, de donde salía ese olor a ropa vieja que a mí siempre me trae recuerdos de maletas que nunca se hicieron. En la pared, colgada torcidamente, había una única fotografía enmarcada, cubierta por una fina capa de polvo. No había nadie. Di un paso dentro, luego otro. El suelo crujió bajo mis botas, pero esta vez los ruidos no me asustaron tanto. Tal vez porque la vista de una cama vacía tiene algo de triste más que de amenazante. La luz que se filtraba desde el pasillo dibujaba sombras alargadas sobre las paredes. Me acerqué a la mesita de noche. Encima había un cenicero de cristal con una colilla apagada, aplastada a la mitad. La toqué, fría, no reciente, pero tampoco de hace años. Imposible saberlo. Volví la vista hacia la fotografía en la pared. Era en blanco y negro, con los bordes ondulados. Me acerqué, entrecerrando los ojos para ver mejor, y lo que vi hizo que el aire se me quedara atascado en la garganta. En la foto había 3 personas: un hombre alto, de bigote espeso, con traje oscuro y expresión seria; una mujer menuda, con el cabello recogido y un vestido simple, sonriendo apenas; y un niño de unos 10 años, más o menos, con el pelo revuelto y una mirada que mezclaba curiosidad y timidez. Los 3 estaban de pie frente a esta misma casa, solo que no se veía torcida ni oscura, sino nueva, con la pintura fresca y las ventanas abiertas. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. Fui yo. Era yo ese niño de la foto. Me quedé clavado frente al marco, incapaz de apartar la mirada. Era mi cara a los 10 años, sin duda. Reconocería esa mirada en cualquier parte. La misma que veo en las pocas fotos que conservo de mi infancia, esas que guardo en una caja de galletas bajo la cama. Pero yo no recordaba haber estado jamás frente a esta casa, mucho menos haber posado para una foto con ella de fondo. Miré al hombre. No era mi padre, eso al menos lo sabía. Mi padre era más bajo, más ancho de hombros,
y nunca usó traje salvo en ocasiones contadas. La mujer tampoco era mi madre. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Y por qué estaba yo allí con ellos frente a la casa chueca del bosque? El corazón me golpeaba las costillas tan fuerte que sentía que la foto entera temblaba delante de mis ojos. Instintivamente levanté la mano y limpié el polvo del cristal con la manga del abrigo, como si así pudiera obtener alguna respuesta más clara. Detrás del marco, en la esquina inferior derecha de la foto, apareció algo que no había visto al principio, una fecha escrita a mano, en tinta azul. Junio 1962. Hice cuentas sin querer. En junio de 1962 yo tenía 10 años. Era exactamente la edad que parecía tener el niño de la foto. Pero 1962 no era un año cualquiera en mi vida. Fue el año en que mi madre murió. El año en que muchas cosas se rompieron dentro de mi casa y dentro de mí. Tenía recuerdos fragmentados de esos meses. El hospital, la gente entrando y saliendo, el olor a medicamentos, mi padre fumando sin parar en la cocina, los vecinos trayendo comida. Pero no recordaba, en absoluto, haber venido al bosque ni haber posado frente a esta casa con dos desconocidos. «No puede ser», susurré. Y entonces, detrás de mí, alguien habló. «Siempre odiaste esa foto». La voz estaba tan cerca que casi sentí el aliento en la nuca. Me giré de golpe, con el corazón a punto de escaparse. No había nadie en la habitación, nadie a la vista al menos. Pero el tono, la cadencia, algo en esa frase me atravesó como una aguja. Era una voz que conocía, una voz que no escuchaba desde hacía muchos años. No quiero decirte aún de quién era, solo puedo decirte que en ese momento el miedo que sentía dejó de ser el miedo a una casa abandonada o a una presencia extraña. Se convirtió en algo mucho peor. El miedo a mi propia memoria, a lo que había decidido olvidar, a lo que quizá alguien había ayudado a borrar. Sentí que las paredes se inclinaban apenas, como si la casa respirara conmigo. Cerré los ojos un momento, intentando ordenar los recuerdos, y otra imagen antigua se coló sin pedir permiso. Yo, sentado en el suelo de la cocina de mi casa, con 10 años, abrazando una caja de cartón llena de cosas, fotos, papeles, un muñeco roto. Mi padre de pie frente a mí, con la cara enrojecida por el llanto que intentaba esconder. Su voz dura diciéndome: «No hace falta guardar todo esto, Edu. Algunas cosas es mejor no volver a verlas». Y la caja desapareciendo después, no sé dónde, mientras yo me quedaba con la sensación de que algo mío se había ido para siempre. Abrí los ojos. La foto delante de mí, con mi cara de niño mirándome desde 1962. La voz en mi cabeza repitiendo: «Siempre odiaste esa foto». De pronto, un golpe seco resonó en la casa. Venía de abajo del salón, como si algo pesado hubiera caído sobre la mesa, o como si alguien hubiera tirado al suelo ese montón de sobres que yo había dejado ordenados hace unos minutos. El sobresalto me arrancó de mis pensamientos. Salí de la habitación casi tropezando, miré a ambos lados del pasillo y corrí escaleras abajo con una rapidez que no sabía que me quedaba en las piernas. Mientras bajaba, otro recuerdo fugaz me golpeó. Doña Elena, aquella mujer que esperaba cartas de Alemania, mirando un día mi bolsa con una pregunta en los ojos que yo fingí no entender. Un remordimiento agudo en el estómago, una carta que nunca llegó. Al llegar al salón vi que algo había cambiado. La mesa del centro ya no estaba como antes. Los sobres ya no estaban apilados donde yo los había dejado. La liga rota seguía allí. Pero los sobres se encontraban ahora esparcidos por la mesa, algunos abiertos, otros boca abajo. Y en medio de todos había un objeto que no estaba allí cuando subí. Una vieja cartera de cuero marrón. Mi cartera, la que usé durante años como cartero, la que creía haber perdido hacía mucho tiempo en un día de lluvia en otro pueblo. Solo que esta vez no estaba vacía.
La cartera estaba en el centro de la mesa, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado, esperándome. No estaba mojada, ni cubierta de polvo, ni rota. Era exactamente igual a como la recordaba el último día que la tuve en las manos. Cuero marrón oscuro, ya agrietado en las esquinas. El cierre metálico algo flojo. Una pequeña marca en forma de media luna en la parte frontal, donde una vez apoyé sin querer una taza demasiado caliente. Yo mismo había dado por sentado que la había perdido hacía más de 20 años, una tarde de reparto bajo una tormenta, cuando volví a casa y no la encontré por ninguna parte. Pensé que se me había caído en la calle o que la había olvidado en algún portal. Lloré aquella noche como un niño, no por la cartera en sí, sino por todo lo que significaba. Era mi compañera de ruta, mi pequeña casa portátil de sobres, sellos y direcciones. Y ahora estaba allí, en una casa del bosque a la que, supuestamente, nunca había entrado en mi vida. Me acerqué despacio, sin apartar los ojos de ese pedazo de cuero que parecía mirar de vuelta desde la mesa. Mis manos temblaban tanto que tuve miedo de tocarla y que desapareciera, como un truco de la mente vieja. Pero cuando mis dedos se cerraron alrededor de ella, la sensación fue sólida, real. Era mi cartera. Reconocí incluso el olor del cuero mezclado con tinta y papel, un olor que pensé que solo existía ya en mi memoria. La abrí. Dentro había cartas, muchas cartas, demasiadas. Un montón de sobres doblados, algunos con el borde amarillento, otros todavía casi blancos, como si fueran de hace apenas unos años. Algunos estaban abiertos, otros seguían sellados, y todos, absolutamente todos, tenían algo en común. Eran cartas que yo alguna vez había llevado y nunca entregué. El primer sobre que tomé tenía una dirección que conocía demasiado bien. Doña Elena Martínez, calle Mayor, 14, segundo izquierda. El remitente era un nombre alemán impronunciable, con una calle y una ciudad que muchas veces había deletreado en voz alta para ella. El sello estaba medio despegado por la humedad, pero la tinta seguía ahí, firme. En la esquina superior derecha reconocí un pequeño código que solía escribir a lápiz cuando clasificaba el correo por zonas. Ese sobre era, sin duda, del mismo lote que la primera carta que ella recibió de su hijo aquel martes lejano. Respiré hondo, como si me faltara aire. No era posible, porque yo recordaba perfectamente aquella segunda carta. Recordaba el miedo irracional que me dio cuando la tuve en la mano, apenas 3 días después de la primera. Recordaba haber subido las escaleras hasta la puerta de doña Elena, haber levantado la mano para llamar y haberla bajado de nuevo al escuchar sus risas al otro lado de la puerta, mientras leía en voz alta la carta anterior a una vecina. Dice que está bien, que está trabajando, que quizá pueda mandarme dinero el mes que viene, alcanzaba yo a oír. Y recordaba, con una claridad que aún hoy me duele, haber metido la segunda carta de nuevo en la bolsa, pensando, se la doy mañana o pasado, no hay prisa. Nunca hubo un mañana para doña Elena. Tuvo un infarto esa misma noche. Murió sola, con la primera carta de su hijo todavía encima de la mesa de la cocina. Y esa segunda carta, esa segunda carta debió perderse. O eso me repetí tantas veces que terminé creyéndolo. Pero no se había perdido. Estaba allí, delante de mí, décadas después, dentro de mi vieja cartera, en una casa torcida en medio del bosque. No puede ser, susurré, sintiendo cómo el suelo parecía inclinarse bajo mis pies. Tomé otro sobre. Para Ignacio Pérez, calle del Molino, 5. Ese nombre también lo conocía. Ignacio fue un muchacho del pueblo, de mi edad, quizá un par de años más pequeño. Soñaba con ser músico, con irse a la ciudad. Una vez lo vi llorar en la plaza con una guitarra rota en las manos. Años después, alguien dijo que se había ido sin despedirse, que había dejado una nota que nadie entendió del todo.
En ese sobre, el remitente era una academia de música de Madrid. Recordé vagamente un paquete que había llegado chico, grueso para él. Recordé que lo busqué varias veces en su casa, sin encontrarlo nunca. «Se fue, Eduardo», me dijo su madre una tarde, con los ojos rojos. Ni siquiera quiso llevarse nuestras cartas. Seguí revolviendo la cartera con manos torpes, y cada nuevo sobre era una bofetada del pasado. Nombres, direcciones, historias, cartas de exámenes de universidad nunca entregadas, resultados de pruebas médicas, declaraciones de amor que se quedaron sin destinatario. Algunas tenían mi letra en anotaciones pequeñas en la esquina: entregar en mano, volver a intentar, no estaba en casa. Otras ni siquiera tenían esas notas. Eran silencios puros, errores sin explicación. Sentí náuseas. «Esto no es real», dije en voz alta, como si la casa fuera a corregirme. Pero la casa no dijo nada. Se limitó a crujir, a respirar conmigo. Y entonces, casi sin querer, mis dedos dieron con algo diferente entre tanto sobre de papel. Era más rígido, rectangular, y al sacarlo vi que se trataba de una fotografía. No era la misma que colgaba arriba en la pared. Esta era en color, más reciente. En ella se veía una plaza de pueblo, mi pueblo, y en primer plano, sentado en un banco, estaba yo. No tendría más de 60 años en esa imagen. Llevaba el uniforme de cartero, la bolsa cruzada en el pecho, y miraba hacia un punto fuera de cámara, con expresión distraída. A mi lado, en el banco, había una mujer mayor, de pelo blanco, que me sonreía. Reconocí a doña Carmen, la que siempre me daba un vaso de limonada o un trozo de tarta. Lo extraño no era la foto en sí. Lo extraño era lo que había escrito por detrás. La giré con cuidado. La tinta azul, temblorosa, decía: «Para que no olvides que siempre esperaste más por los demás que por ti mismo. Algún día tendrás que esperarte a ti. L. L». Sentí como si me hubieran puesto una piedra en el pecho. Hacía muchos años que no veía esa inicial escrita de esa forma, con esa pequeña curva al final de la letra. Era la inicial de un nombre que había aprendido a no pronunciar, no porque fuera un secreto, sino porque dolía. Laura. La primera y única mujer de la que estuve realmente enamorado. La conocí cuando yo empezaba en correos. Ella trabajaba en la pequeña biblioteca del pueblo. Tenía el cabello castaño recogido en una trenza larga, una risa clara que hacía que todos hablaran un poco más alto solo para escucharla, y unos ojos que parecían entender más de lo que tú le contabas. Durante un tiempo, cada ruta que pasaba cerca de la biblioteca era la mejor parte de mi día. Yo siempre encontraba alguna excusa para entrar, devolver un libro, preguntar por el horario, dejar un folleto, cualquier cosa para escucharla decir mi nombre. Salimos juntos durante un par de años. Caminábamos por la orilla del río, hablábamos de irnos a la ciudad, de tener una vida más allá de los límites del pueblo. Ella quería estudiar, yo quería... Bueno, entonces yo creía que quería irme también. Pero cuando mi padre enfermó, cuando empezó a necesitar ayuda para todo, me convencí de que no podía dejarlo solo. Y en lugar de decirle la verdad a Laura, en lugar de compartir con ella mis miedos, mis conflictos, empecé a alejarme en silencio. Una visita menos, una llamada menos, una excusa más. Hasta que un día se fue. Consiguió una beca, se marchó a la ciudad, y la última vez que la vi fue desde lejos, subiendo a un autobús con una maleta pequeña y un libro apretado contra el pecho. Nunca me escribió, o eso era lo que yo había creído. Miré de nuevo la foto. «Algún día tendrás que esperarte a ti». ¿Cuándo había dejado Laura esa fotografía dentro de mi cartera? ¿Cómo había llegado ahora a esta casa? ¿Y quién había reunido todas estas cartas que yo no entregué, estos pedazos de historias, dentro de mi propia bolsa de cartero?
La sensación de ser observado regresó con fuerza. Levanté la vista y, por un segundo, creí ver una sombra moverse al fondo del salón, cerca del marco de la puerta que daba a lo que parecía ser una cocina. Un movimiento breve, como el de alguien que se aparta justo cuando estás a punto de verlo. Cerré la cartera con brusquedad, dejé los sobres sobre la mesa y di unos pasos hacia aquella puerta. El olor a café se hizo más intenso. La cocina era pequeña, con una ventana que daba al bosque, empañada por dentro. Sobre la mesa había un mantel de cuadros verdes y blancos, manchado en algunos rincones, un plato con migas de pan, una cuchara, un frasco de azúcar abierto. Nada parecía nuevo, pero tampoco completamente abandonado. Era como si alguien viviera allí a ratos, o como si hubiera preparado algo hacía pocas horas y luego se hubiera marchado deprisa. En una de las paredes, encima del fregadero, colgaba un reloj de pared redondo, con números grandes. No funcionaba. Las agujas marcaban las 3:15. Me llamó la atención porque esas eran casi siempre mis horas más silenciosas en la ruta. A las 3:15, la mayoría de las cartas ya estaban entregadas. El pueblo hacía la siesta, y yo caminaba acompañado solo por mis pensamientos. Sobre el borde del fregadero, apoyado con cuidado, había un vaso de cristal medio lleno de agua. No era agua limpia. Tenía un tono amarillento, como cuando uno deja reposar demasiado tiempo el té. Flotando en la superficie, apenas visible, había un pequeño papel arrugado. Me incliné con curiosidad enfermiza y vi que en ese papel había algo escrito. Metí 2 dedos en el vaso, saqué el papel con cuidado y lo extendí sobre la mesa. La tinta se había corrido un poco, pero aún se podían leer algunas palabras. Si hubiera llegado a tiempo. La frase se cortaba justo ahí. No decía quién, ni dónde, ni cuándo. Solo esa condición suspendida en el aire, ese si hubiera llegado a tiempo, que podía pertenecer a tantas historias que crucé en mis años de cartero. Gente que esperaba noticias que no llegaban, respuestas que se perdían, perdones que se quedaban atascados en algún buzón equivocado. ¿Cuántas veces no llegaste a tiempo, Eduardo? La pregunta no vino de fuera. Fue mi propia voz interior, la más cruel, la que habla cuando uno se encuentra solo frente al espejo o ante una casa fantasma que te pone en la cara lo que llevas evitando décadas. Me vi a mí mismo joven, corriendo por las calles, con la bolsa repleta, convencido de que hacía algo importante. Y me vi también más viejo, cansado, apurando un café en el bar, porque esa carta puede esperar hasta mañana. Me vi guardando sobres en cajones, por si acaso. Me vi olvidando direcciones, dejando que la rutina pesara más que la responsabilidad. Me apoyé en la mesa de la cocina. Necesitaba sentarme, pero algo dentro de mí me decía que si me sentaba, no me volvería a levantar. En ese momento, desde el piso de arriba, se oyó un golpe seco, como si una puerta se cerrara de golpe. El ruido reverberó por la casa y me obligó a enderezarme. El corazón volvió a latir con fuerza. No estaba solo. Ya no podía decirme que eran solo recuerdos, olores, ecos. Había alguien más moviéndose allí. Volví al salón, con la cartera aún en la mano. La sensación de que las sombras se habían corrido de sitio era casi física. Miré hacia la escalera. La bombilla que antes colgaba quieta, ahora se balanceaba ligeramente, como si alguien hubiera pasado rozándola. «Ya basta», dije en voz alta, sorprendiéndome de mi propio tono. «Si hay alguien aquí, salga de una vez. No vine a jugar a las escondidas». Por un instante solo oí el goteo de la lluvia. Luego, un sonido distinto se mezcló, el clic de algo eléctrico. Volví la cabeza hacia la esquina del salón, donde antes no había visto nada más que la estantería de libros. Ahora, sobre uno de los estantes, una radio vieja de madera, de esas con dial redondo, se había encendido sola. La luz anaranjada del panel parpadeaba.
y un zumbido suave llenó el aire. La aguja del dial empezó a moverse sola, como si una mano invisible la girara. Pasó por estaciones vacías, por ruidos blancos, por fragmentos de canciones antiguas. De pronto se detuvo en un punto donde la estática se mezcló con una voz lejana. Repetimos el informe. Accidente en la carretera comarcal. Un hombre de mediana edad, vecino del pueblo. El resto se perdió en un chillido de interferencia. Aquella voz sonaba como las locuciones de los noticiarios de los años 70. Podría haber sido cualquiera de los accidentes que vi anunciarse mientras yo repartía periódicos por las mañanas. Pero algo en mí se erizó. No sabía por qué. La aguja volvió a moverse. Otra parada. Esta vez, una voz femenina joven leyendo algo. Querida mamá, sé que hace tiempo que no te escribo, pero hoy por fin me atrevo a contarte. Sentí un nudo en la garganta. Doña Elena, otra vez. Podía ser la carta que nunca le entregué. Podía ser otra. Podía ser 1000 madres y 1000 hijos. La radio siguió jugando con mis recuerdos. Trozos de canciones que bailé de joven en las fiestas del pueblo, anuncios de productos que ya no existen, sermones religiosos, noticias viejas, hasta que, de pronto, la aguja se detuvo por completo y la estática desapareció. El silencio fue tan brusco que casi dolió. Y entonces escuché algo que me dejó helado. Eduardo García Ruiz, cartero, este mensaje es para usted. La voz era clara, sin interferencias. Masculina, grave. No era de radio. No tenía esa máscara metálica de las emisiones. Era como si alguien estuviera hablando directamente al micrófono, en otra habitación. Noté que me faltaba el aire, mi nombre completo, mi oficio, la forma de decirlo, como si fuera una acusación. Estás imaginando cosas, me dije. Estás viejo, cansado, solo. Esta casa te está jugando con la memoria. Pero la voz siguió. Durante años llevaste y guardaste palabras que no eran tuyas. Algunas llegaron, otras se quedaron en el camino. ¿Qué haces ahora, Eduardo, cuando son tus propias palabras las que te faltan? La radio chisporroteó. Por un momento pensé en arrancar el enchufe de la pared, pero algo me clavó los pies al suelo. Estaba enfadado. Asustado, sí, pero también enfadado. ¿Quién se creía ese invisible para hablarme así? ¿Quién eres?, grité, con una rabia que me sorprendió. Si esto es una broma, no tiene gracia. El zumbido de fondo subió de volumen, como un suspiro largo. Luego la voz respondió: soy quien recibió lo que tú nunca entregaste. La frase cayó en la habitación como un peso. La madera pareció quejarse. Mis manos apretaron la cartera hasta hacer doler los nudillos. De pronto, las caras de todas esas personas cuyos sobres estaban allí dentro desfilaron por mi mente. Doña Elena, Ignacio, Laura, otros tantos cuyos nombres había ido apagando al pasar los años. Un escalofrío me recorrió entero. No sabía si subía desde el suelo o bajaba desde el techo. Lo único que sentí con absoluta claridad fue esto. Por primera vez en mi vida, no era yo el que llamaba a una puerta. Era yo quien la había dejado cerrada. Y ahora algo o alguien venía a cobrar la cuenta de todas esas puertas nunca tocadas. La radio se apagó de golpe. Ni siquiera hubo chasquido. Solo silencio. Un silencio denso que parecía esperar mi siguiente movimiento. Me di cuenta, con un poco de vergüenza, de que estaba sudando. Las manos, la nuca, la frente, y al mismo tiempo tenía frío. Ese frío que no viene del aire sino de dentro cuando la verdad se acerca demasiado. Volví a mirar los sobres sobre la mesa. Uno de ellos, el que había quedado más arriba del montón, estaba entreabierto. No recordaba haberlo abierto yo. Lo tomé con cuidado y saqué la hoja de papel de dentro. Era una carta breve, escrita con letra pequeña y apretada.
Señor cartero, sé que usted no tiene la culpa, que solo hace su trabajo, pero si esta carta llega tarde, todo se habrá acabado para mí. Aún así, confío en que llegue a tiempo. A veces, una sola frase puede salvar a alguien. Usted decide si la mía llega o no. Atentamente. El nombre al final estaba borrado por la humedad. No pude leerlo. Tal vez nunca lo supe. Tal vez lo supe y lo olvidé a propósito. Sentí que me flaqueaban las rodillas. Me dejé caer en la silla junto a la mesa, con la carta en la mano. Me tapé la cara unos segundos. No sabía si quería llorar, gritar o salir corriendo de aquella casa, pero algo, otra vez, me retenía. Una mezcla rara de culpa y de necesidad, porque en el fondo lo sabía. Esa casa torcida del bosque no me había atraído por casualidad. Era como un imán para todo lo que no quise enfrentar. Alguien o algo había ido recogiendo mis deudas, mis silencios, mis cartas perdidas, y las había guardado allí, esperando el día en que yo me decidiera a entrar. Y ya estaba dentro. Tomé aire, me levanté despacio y miré hacia la escalera. Fuera, la lluvia golpeaba ahora con más fuerza. El cielo se había puesto más oscuro, como si estuviera anocheciendo antes de tiempo. Un trueno lejano hizo vibrar los cristales de las ventanas. La casa entera crujió, pero no se desmoronó. Se mantuvo firme, torcida pero firme, como un viejo que se niega a caer antes de decir lo que tiene que decir. Agarré la cartera con una mano, la foto con la otra, y empecé a subir otra vez. Tal vez arriba me esperara el dueño de esa voz. Tal vez no hubiera nadie y todo viniera de mi cabeza gastada. Pero algo me decía que, para salir de allí, no bastaba con encontrar la puerta. Tenía que encontrar por fin la verdad sobre la peor carta que me negué a entregar. Y si supieras quién me esperaba en el último cuarto del pasillo, entenderías por qué jamás volví a mirar mi antiguo oficio con los mismos ojos. Subí la escalera como quien vuelve al lugar donde dejó algo roto hace muchos años. Cada peldaño crujía bajo mis botas, marcando un ritmo que se mezclaba con el de mi corazón, más rápido de lo que un hombre de mi edad debería permitir. Tenía la cartera apretada en la mano derecha y la foto en la izquierda, esa foto en blanco y negro donde un niño que era yo posaba frente a esta misma casa junto a dos desconocidos. El pasillo de arriba me recibió otra vez con esa luz amarillenta y cansada, colgando de una bombilla desnuda que parecía querer apagarse de un momento a otro. Esta vez no dudé tanto. Sabía que ya no podía seguir huyendo de mis propios pasos. Pasé al lado del cuarto donde estaba la cama de hierro y la foto colgada en la pared. Ni siquiera entré. Ya conocía ese fantasma. Seguí hasta el final del pasillo, hacia la única puerta que aún no había abierto, la que estaba a la derecha, con la pintura desconchada y una raya profunda cerca del marco, como si alguien la hubiera golpeado con rabia alguna vez. Me detuve frente a ella y pegué la oreja a la madera. Escuché algo. No era un ruido fuerte. Era un susurro constante como de papeles rozándose mezclado con una respiración lenta. El tipo de sonido que hace alguien cuando pasa las páginas de una carta o de un cuaderno viejo. Podía oler también algo distinto, no solo polvo y madera, sino ese olor agrio del papel húmedo, del tiempo acumulado en tinta y secretos. Si esta historia ya te hizo pensar en alguien a quien nunca le dijiste lo que debías, dime en los comentarios si todavía le escribirías una carta. Te diría ahora, porque lo que estaba a punto de encontrar detrás de esa puerta tenía más que ver con las palabras que no se dicen que con las que sí llegan. Puse la mano en el picaporte. Estaba tibio. Eso, más que cualquier otra cosa, me confirmó que no estaba solo. Respiré hondo, conté hasta 3, una costumbre infantil que creí haber perdido, y empujé la puerta. La habitación era más pequeña de lo que esperaba. No había cama, ni muebles grandes, solo una mesa larga,
casi pegada a la ventana, y 3 estanterías repletas de cajas de cartón y carpetas. La luz entraba por la ventana en un ángulo extraño, porque la pared estaba torcida, y eso creaba sombras deformadas sobre el suelo. Pero lo que más me impresionó no fue la habitación en sí, sino la persona que estaba sentada en la mesa de espaldas a la puerta. Llevaba una chaqueta gris, gastada en los codos, y el pelo completamente blanco, corto. Tenía los hombros caídos, como si cargara algo más pesado que su propia edad. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, sostenían un sobre abierto. A su alrededor había montones de cartas apiladas, algunas atadas con cordel, otras sueltas. En la pared de enfrente, clavadas con chinchetas oxidadas, había fotografías de personas que yo había visto a lo largo de mi vida. Doña Elena, Ignacio, Laura, doña Carmen, gente del pueblo, gente de otros pueblos, rostros que reconocí y otros que mi memoria ya no alcanzaba a identificar, pero que de alguna forma sabía que habían pasado por mis manos en forma de sobres, de nombres escritos con tinta. Sabía que ibas a tardar, pero no tanto, dijo la persona sin darse la vuelta. La voz era la misma que había escuchado en la radio, pero sin el zumbido de fondo, sin la distancia metálica. Era una voz humana, quebrada por los años, pero firme, y al mismo tiempo era una voz que me resultaba dolorosamente familiar. No porque la hubiera oído miles de veces, sino porque sonaba como la mía. «¿Quién eres?», pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta y temblaba al acercarse a ella. La figura se incorporó despacio, apoyando las manos en la mesa, y se giró hacia mí. Me vi a mí mismo, no a mí tal y como estaba en ese momento, sino a una versión ligeramente más joven, quizá 10 años menos, el pelo menos ralo, la espalda algo más recta, pero con los mismos ojos cansados, el mismo surco entre las cejas de tanto fruncirlas al leer direcciones mal escritas, la misma mancha en la comisura izquierda de los labios, recuerdo de una cicatriz antigua. No era un espejo, no había cristal. Era como mirar a un hermano gemelo que envejeció en otra casa, con otras culpas. Pero sabía con una certeza que no necesitaba explicación que esa figura no era un otro, era yo. Era el hombre que yo fui cuando todavía trabajaba, cuando llevaba esa cartera al hombro y creía que tenía tiempo para corregir los errores más adelante. «No puede ser», murmuré, con la garganta seca. Yo, sonrió con tristeza. «Siempre dices lo mismo cuando la realidad no cabe en tus planes», respondió. «Si quieres, no me mires a mí. Mira esto», señaló la mesa. Me acerqué con las piernas flojas y vi que el sobre abierto que tenía delante era uno de los que habían estado en mi cartera. Dentro había una carta escrita con letra infantil, torpe. «Querido papá, la maestra dice que escriba una carta para alguien que echo de menos. Yo te echo de menos a ti, aunque no te conozco. Mamá dice que te fuiste lejos y que trabajas mucho, pero yo sé que es porque te enfadaste. Si algún día recibes esto, quiero que sepas que no estoy enfadado. Solo me gustaría que vinieras a verme al pueblo aunque sea una vez». Las últimas líneas estaban borrosas, como si se hubieran mojado con lágrimas. «No recuerdo esta carta», dije. «Claro que no», respondió el otro yo. «Porque nunca la entregaste. Se quedó en un cajón de tu oficina cuando hubo aquel cambio de jefes. Luego pasó al montón de pendientes. Y un día, sin saber muy bien por qué, la metiste en tu vieja cartera, esa que creíste perder. Y así empezó todo esto». «¿Todo qué?», pregunté, aunque ya empezaba a intuir la dimensión de ese todo. El otro yo abrió los brazos abarcando las estanterías, las cajas, las fotos en la pared. «Todo lo que guardaste sin darte cuenta, todo lo que pospusiste, todo lo que dijiste mañana. Durante años fuiste el cartero de todos, menos de ti mismo». Sentí una punzada de rabia. «Yo siempre hice mi trabajo lo mejor que pude», dije, y mi voz sonó más alta de lo que pretendía. «Es verdad,
Hubo errores. Soy humano, pero nunca quise hacer daño. Lo sé, respondió él, y esa respuesta me desconcertó. No estás aquí para ser castigado, Eduardo. Estás aquí para ver. Se acercó a una de las estanterías y sacó una caja de cartón. La puso sobre la mesa entre los dos y la abrió. Dentro había más sobres. En la tapa de la caja, escrito con rotulador, se leía: Cartas devueltas, destinatario desconocido. ¿Te acuerdas de esto?, preguntó. Asentí. Claro que me acordaba. En cada oficina de correos hay una caja así. Cartas que no pudieron entregarse porque la dirección estaba mal, porque la casa ya no existía, porque nadie conocía al destinatario. A veces, cuando el remitente estaba claro, se devolvían. Otras se quedaban allí, durmiendo un sueño de papel. Tú las mirabas a veces, siguió mi otro yo. Leías los nombres, las ciudades, imaginabas historias, decías que era triste, luego cerrabas la caja y seguías tu ruta. Era más fácil así. Tomó un sobre al azar, lo abrió y me mostró el interior. Era una carta escrita con una caligrafía elegante, redondeada. Querida Ana, no sé si esta carta llegará a tus manos. Tuve que escribirla con un nombre falso en el remitente, por miedo a que la intercepten. Solo quiero que sepas que jamás te olvidé. Si no recibes esto, me quedaré con la duda toda la vida. Si lo recibes y no contestas, entenderé que prefieres que te deje en paz. ¿Cuántas de estas crees que hay?, preguntó mi otro yo, dejando caer la hoja sobre la mesa. No supe qué decir. Él suspiró. Hasta hoy nunca quisiste pensarlo demasiado. Caminabas, entregabas, soñabas con otras cosas. Guardabas algunos sobres por error, otros por miedo, otros por simple cansancio. Y la vida siguió, para ti y para ellos. Pero las palabras que no llegan, esas no desaparecen. Solo encuentran otro sitio donde esperar. Miré a mi alrededor. Las estanterías, las cajas, las cartas. Era como estar en el cementerio de todo lo que nunca se dijo. Un cementerio de papel. ¿Y qué es este sitio?, pregunté al fin. ¿Es real? ¿Estoy soñando? ¿Me morí y nadie me avisó? Mi otro yo sonrió, con una ternura que me desconcertó. «Importa», dijo. «Llámalo como quieras. Una casa en un bosque, un rincón de tu memoria, un último turno de reparto antes de jubilarte de verdad. Lo importante no es el lugar, es lo que vas a hacer ahora que por fin has llegado». «¿Y qué se supone que haga?», pregunté casi en un susurro. «No puedo entregar cartas de hace 40 años. Esa gente ya habrá seguido con su vida, algunos estarán muertos». Él asintió despacio. «Es verdad. No puedes hacer que el pasado vuelva a empezar, no puedes corregir cada error, pero sí puedes hacer algo, Eduardo, puedes leer». Me miró a los ojos, y en su mirada vi el reflejo de todas las mañanas en que yo mismo me había mirado al espejo sin querer ver demasiado. Puedes leer en voz alta lo que guardaste. Puedes darle existencia a lo que se quedó atrapado. Puedes escuchar lo que nunca te atreviste a escuchar, y puedes decidir qué hacer con eso ahora. Me señaló una silla frente a la mesa. «Siéntate. Es tu última ruta. No hay prisa. Afuera solo llueve». Me senté casi sin darme cuenta. Tenía las manos heladas, pero el pecho ardía. Tomé un sobre al azar de la cartera, luego otro, y los fui apilando a mi lado. El otro yo se mantuvo de pie, como un supervisor paciente, pero no dijo nada más. Abrí el primer sobre. La carta era corta. Una disculpa de un hermano a otro. «No supe acompañarte cuando más lo necesitabas», decía una frase. Pensé en mis propios silencios con mi padre, con la gente que amé. La leí en voz baja primero, moviendo solo los labios. Luego, no sé por qué, la repetí en voz alta, como si alguien más necesitara oírla. Mientras leía, algo en el ambiente cambió. El aire dejó de pesar tanto. Sentí,
o quise sentir un murmullo alrededor, como si voces lejanas escucharan conmigo. No eran voces claras, no eran fantasmas saliendo de las paredes, era más bien una sensación de que ese «perdóname» que alguien había escrito hacía décadas, por fin encontraba un oído. Abrí otro sobre. Esta vez era una declaración de amor torpe, llena de faltas de ortografía, escrita por un muchacho que debía de tener la edad que yo tenía cuando conocí a Laura. Decía cosas sencillas, nada de grandes discursos. Me gustas cuando te ríes, me gustas cuando te enojas, me gustas cuando no me miras. Al llegar al final, donde ponía, si dices que no, prometo no molestarte nunca más, la voz se me quebró. Sentí a Laura muy cerca entonces, no como una aparición, sino como una memoria viva. La imaginé recibiendo una carta mía que nunca escribí, escuchándome decirle, no me fui porque no te quisiera, me quedé porque tenía miedo. Pero esa carta no existía en ningún lado, solo en ese cuarto torcido, en esa noche extraña, en mi boca vieja leyendo las palabras de otros. Seguí leyendo, carta tras carta. Algunas eran de hijos a padres, otras de padres a hijos. Algunas pedían perdón, otras pedían ayuda, otras solo contaban cosas pequeñas, cotidianas, que en su momento fueron todo para alguien. A medida que leía, mis manos temblaban menos, como si encontraran un ritmo. La lluvia afuera marcaba un acompañamiento constante, golpeando el tejado torcido como un aplauso lejano. En algún momento levanté la vista y vi que mi otro yo ya no estaba de pie frente a mí. Se había sentado en el extremo de la mesa, con los codos apoyados y la cara entre las manos, escuchando. Parecía más viejo que cuando lo vi por primera vez, como si el peso de mis lecturas también cayera sobre él. ¿Y lo mío?, pregunté, cuando terminé una carta especialmente dura de un padre que se despedía de su familia antes de una operación que quizá no saldría bien. ¿Dónde están las cartas que nunca me escribí a mí? ¿Dónde está lo que yo me debo? Él levantó la mirada y en sus ojos había algo parecido a orgullo. Eso es lo que viene ahora, dijo. Se levantó, caminó hasta una de las estanterías y sacó una caja más pequeña, de metal. La puso frente a mí y la abrió. Dentro no había sobres de papel normal, sino tarjetas dobladas, algunas arrugadas, con mi letra en todas y cada una de ellas. Reconocí los rasgos, reconocí la forma de las frases, pero no recordaba haberlas escrito. Tomé una al azar. Hoy dejaste de llamar a la puerta de Laura. Dijiste que estabas cansado, sabes que es mentira. Tienes miedo de que ella se vaya si le cuentas la verdad, pero se irá igual si no lo haces. Otra tarjeta. No fuiste a ver a tu hijo el día de su cumpleaños. Dijiste que el turno era largo, que la ruta había cambiado. En realidad, no soportaste ver en sus ojos lo que le hiciste a su madre cuando te fuiste. Sigues huyendo. Tragué saliva con dificultad. Mi hijo. No lo había mencionado en toda esta historia, pero existía. Vivía en otra ciudad, con su propia familia. Nuestra relación era una serie de mensajes breves en Navidad y en los cumpleaños. Nada más. Yo siempre decía que era por la distancia, por el trabajo, por las circunstancias. Pero ahora, leyendo esas frases escritas con mi propia letra, entendí que había mentiras que uno se cuenta tantas veces que se vuelven muebles de la casa interior. Leí una tercera tarjeta. No volviste a la tumba de tu padre desde hace 2 años. Dices que ya no hace falta, que él no está ahí, pero en el fondo sabes que no quieres escuchar el eco de tus propias palabras en ese lugar. Algún día tendrás que ir. Solté la tarjeta como si quemara. Me llevé las manos al rostro. No recuerdo cuánto tiempo estuve así, respirando de forma entrecortada, dejando que una mezcla de vergüenza y alivio me atravesara como una corriente. ¿Por qué guardaste todo esto?, pregunté al fin, sin apartar las manos de la cara. Porque alguien tenía que hacerlo, respondió mi otro yo. Alguien tenía que recordar lo que tú decidías olvidar.
y porque, en el fondo, sabías que llegaría un día en que estarías listo para mirarlo. Bajé las manos y lo miré. ¿Y qué hago ahora con esto? ¿Me hundo en la culpa hasta morir? ¿Lleno la casa de lamentos? Él negó con la cabeza. No, la culpa ya la conoces de sobra. Has vivido con ella como con un huésped viejo y pesado. Lo que tienes que hacer ahora es diferente, perdonarte. La palabra me sonó extraña, casi ofensiva. ¿Perdonarme?, repetí. Sí, dijo. No para borrar lo que hiciste o dejaste de hacer, eso no se borra. Perdonarte para poder hacer algo con lo que queda de vida, para no seguir escondiéndote en la rutina, en la bolsa de cartas, en la plaza del pueblo, para poder mirar a la gente a los ojos sin preguntarte siempre qué carta les falta. Guardó silencio un momento y luego añadió, y también puedes pedir perdón, claro, a quien aún esté para escucharte. En ese momento pensé en muchas personas, en mi hijo, sobre todo, en la llamada que siempre posponía porque no es buen momento, en la visita al cementerio que llevaba tiempo evitando, en cierta dirección de la ciudad donde, tal vez, todavía vivía una mujer llamada Laura, ahora una anciana como yo, que un día me dejó una foto en la cartera para que no me olvidara de mí mismo. Sentí que algo dentro de mí cedía. No se rompía, simplemente aflojaba, como un nudo muy apretado que por fin encuentra un punto por donde empezar a deshacerse. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Qué pasa contigo cuando yo salga de aquí? Mi otro yo sonrió con una suavidad que no me había visto jamás frente al espejo. Yo soy solo la parte de ti que se quedó contando cartas, Eduardo, el que nunca salía del almacén. Cuando salgas por esa puerta y tomes una decisión distinta, dejaré de hacer falta. Me mezclaré con tus recuerdos como se mezcla la lluvia con la tierra. Seguiré estando, pero ya no como una casa torcida en medio del bosque. No supe qué decir. Me levanté de la silla, con las piernas doloridas, y miré una última vez todas esas cartas. Tomé algunas al azar, las doblé con cuidado y las guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. ¿Para qué?, preguntó él curioso. Para no olvidarme, respondí. Para contar estas historias. Para acordarme de que cada sobre que entregué o que no entregué tenía dentro una vida entera. Él asintió satisfecho. Salimos juntos al pasillo. O eso sentí. Cuando miré de reojo, ya no estaba. O quizá estaba tan cerca que se había vuelto indistinguible de mí. Bajé la escalera despacio, como si cada escalón fuera una despedida. En el salón, la mesa seguía cubierta de sobres, pero la radio estaba apagada, muda. La taza de café, quieta. La cartera, ahora vacía, colgaba de mi mano como un recuerdo de lo que ya no necesitaba cargar. Abrí la puerta de la casa torcida y salí al bosque. La lluvia había menguado. Solo caían gotas sueltas desde las hojas altas, formando un murmullo suave. El cielo seguía gris, pero había una claridad distinta, como si alguna nube se hubiera movido apenas. Respiré hondo. El olor a tierra mojada me pareció nuevo, a pesar de haberlo olido 1000 veces en mis rutas. Caminé de regreso al pueblo sin mirar atrás. No porque quisiera olvidar la casa, sino porque sabía que no hacía falta verla para saber que seguía allí, en algún rincón de mi memoria, esperándome si algún día volvía a perderme. Pero esta vez no caminaba como un cartero buscando direcciones. Caminaba como un hombre que por primera vez en muchos años tenía claro a dónde quería ir. Al llegar a las primeras casas del pueblo, saqué uno de los sobres que había guardado. No era para nadie en particular. Estaba en blanco. Lo miré, sonreí y lo guardé de nuevo. Ese no era para un buzón, ese era para mí. Esa misma tarde, después de cambiarme la ropa mojada y tomar un café caliente, marqué un número en el teléfono que llevaba demasiado tiempo sin marcar. Cuando escuché la voz de mi hijo al otro lado, se me hizo un nudo en la garganta. Estuve a punto de colgar,
pero no lo hice. «Hola, hijo», dije. «Soy yo. No llamo por ninguna razón especial. Solo quería llegar a tiempo esta vez. No sé cuánto rato hablamos. Hablamos de cosas pequeñas, de su trabajo, de mis rodillas, de los nietos que casi no conozco. Pero en cada frase había algo que no habíamos tenido en años: presencia. Antes de colgar, me atreví a decirle: «Hay cosas que te debo contar, historias mías, no sobre mi trabajo, sino sobre lo que hice mal. Si algún día quieres escucharte, las contaré. No quiero que se queden guardadas en ningún cajón». Él guardó silencio un momento y luego respondió: «Cuando quieras, papá». Colgué con las manos temblando, pero con una paz extraña en el pecho. Esa noche, antes de dormir, abrí un cuaderno en blanco. En la primera página escribí, en letras grandes: «Cartas que nunca entregué». Debajo empecé a escribir mi propia carta, no a mi hijo, ni a Laura, ni a doña Elena, a mí. «Querido Eduardo, pasaste la vida llevando las palabras de otros y escondiendo las tuyas. Te equivocaste muchas veces, llegaste tarde muchas veces, pero sigues aquí, y mientras estés aquí todavía puedes tocar puertas que nunca tocaste, aunque ya no lleves uniforme. Escribí hasta que el sueño me venció, y cuando apagué la luz, no vi la casa torcida al cerrar los ojos. Vi el bosque, los árboles, el camino de regreso, y sentí que de alguna manera había salido de allí más ligero. Si tú escuchaste todo esto hasta el final, y algo de esta historia tocó alguna esquina de tu corazón, te pido que no la dejes solo en tu memoria. Pregúntate qué carta tuya sigue sin entregar. ¿A quién le debes unas palabras? ¿A quién nunca le dijiste lo siento, o te extraño, o gracias? No hace falta que haya un sobre de por medio. Puede ser una llamada, una visita, una conversación contigo mismo frente al espejo. Y si quieres, cuéntame en los comentarios si hay alguien a quien todavía le escribirías, aunque sea en tu mente. No hace falta que digas el por qué, solo el a quién ya es un primer paso. Si esta historia tocó algo en tu corazón, suscríbete al canal. Aún me quedan muchas historias en mi vieja bolsa de cartero, y quizá alguna se parezca demasiado a la tuya. Porque al final, todos, de un modo u otro, cargamos con nuestras propias cartas torcidas, casas viejas en medio de un bosque que evitamos visitar. Y a veces, todo lo que hace falta para cambiar un destino es atreverse a cruzar una puerta que lleva demasiado tiempo esperando. Yo ya crucé la mía, ahora te toca a ti decidir qué haces con la tuya.